Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que estamos reunidos nuevamente para compartir la palabra de Dios y esta noche nuestro hermano Alex Córdoba es el portador de la enseñanza. Adelante, mi hermano Alex, que está el Señor dirigiéndolo, usándolo, ¿verdad? Para que esa enseñanza sea de bendición para todos nosotros. Amén, amén. Gloria a mi Amén. Jesús. Amén. Dios me los, Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Pues la verdad yo estoy agradecido con mi Señor porque me da esta oportunidad de pues compartir la palabra con ustedes, hermanos, que yo sé que pues es un pueblo precioso de Dios. Y pues la verdad es un honor, hermanos, pues de compartir y pues gracias a mi Señor que me da ese privilegio de poder llevar su palabra y que sea Él pues tomando el control de mi corazón y de mi mente, hermano, que sea para la honra y la gloria de Él. Así que mi hermano, yo quiero que abramos en la escritura Mateo 28, ya todo lo Amén. tenemos. Amén. En Mateo 28, 18. Vamos a leer hasta el 20, mi hermano. Dice así la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, que sabemos que es nuestro Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os los he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí, hermanos y hermanos. Eh, bueno, pues estaba meditando en la palabra. El Señor me llevó y me dio este consejo, pues como decimos que primeramente me habla a mí. Y el pensamiento que viene a mí es esto. El Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles, a los 12, que Él escogió para llevar ese precioso evangelio, mis hermanos. Ese evangelio que como todos sabemos como lectores de la palabra, que es el evangelio que salva, el evangelio que nos restaura, el evangelio que nos da la libertad. Y, y nosotros nos identificamos, hermanos, con que realmente pues estamos aquí es por ese evangelio. Y el Señor pues manda a sus 12 discípulos, capacitó 12 discípulos, 12 apóstoles para ir para hacer más discípulos. Y me lleva pues, yo estaba recapacitando en la palabra del Señor que no es cualquier evangelio que el Señor encomendó a sus 12 apóstoles. Es un evangelio de que, pues, como vuelvo a repetir, todos como lectores de la palabra sabemos que es un evangelio que el Señor mandó por medio de los apóstoles por todo el mundo. ¿Y qué es lo que me llama, como lector de la palabra, me llama de que el Señor pues mandó a esos 12 apóstoles a llevar esas buenas nuevas? Y estaba meditando en este momento de que cuántas personas sabemos ahorita que conocemos el Evangelio. Si nos fijamos en todo el mundo, hay muchísimas personas que fueron y que son eh, restauradas por medio del Evangelio. Ujú. Porque yo me considero una persona de que pues, ¿cómo estaba yo? Y me comparo cómo estaba antes de que el Evangelio llegara a mi vida. Y puedo ver que puedo meditar en la palabra cuando el Señor manda a estos siervos y he leído muchas partes de la palabra donde el Señor manda y estos apóstoles llegan unos.
llegan a sanar enfermos, otros llegan a libertar, otros llegan a levantar aún muertos, otros llegan pues a restaurar, otros llegan a hacer muchísimas cosas de que pues el ser humano no tenía. Estábamos a la deriva del enemigo acosándolos de muchas cosas que no éramos, que no alcanzábamos la paz ni la felicidad, mi hermano. Ujú. Y por medio de este evangelio, por medio de los apóstoles, que no fue esa palabra, pues, y me pongo a pensar de que esa palabra no fue instruida por ningún hombre, porque me pongo a meditar, un hombre no puede salvar, un hombre no puede curar enfermedades terminales que a veces eh, nos acusan en este cuerpo, que el Señor ha hecho milagros en las personas, cuando el Señor pues manda a uno de sus hijos porque oremos por él y pues sabemos de que pues, en el nombre de Jesucristo son sanos y son levantados. Entonces el ser humano no puede hacer eso. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no tiene poder. El que realmente da el poder se llama Jesucristo, porque el Señor Jesucristo pues capacitó varones con el Evangelio. Y me pongo a meditar cuántas personas se sienten libres. Libres, cuando decimos libres, estoy hablando de la libertad de Dios. Cuando nosotros llegamos a la libertad de Dios, me pongo a pensar y digo, la libertad de Dios, ¿qué es lo que realmente me ha proveído a mí? Entonces, cuando yo realmente no conocía de Dios y llegó ese evangelio a mi vida, compuso todo lo que pues realmente pues en mi hogar, mis hermanos. Compuso la relación con mi esposa. El Señor me hizo ver muchos pecados que uno hace cuando realmente no tiene el conocimiento de Dios. El Señor me libertó de hacer cosas que pues hacíamos en el mundo que creíamos nosotros que era libertad. Porque me pongo a pensar, habían los jóvenes, me pongo cuando estábamos en el tiempo de la juventud, a veces habían jovencitos de que pues pensaban y decían, yo quiero llegar a la edad de 18 o 19 años para irme de la casa, para salir de la gobernatura de nuestros padres. Estaban hastiados ellos, supuestamente, entre comillas, estaban hastiados de que sus papás los guiaran y les dijeran qué hacer, cuando realmente, pues, erróneamente hacemos. Nos vamos al mundo a qué? A ser manipulados, a ser, ¿cómo se llama? Gobernados por el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo que nos acecha en el mundo que nosotros pensamos que es la libertad que queremos? La libertad a veces la ponemos cuando no conocemos de Dios, la libertad del alcohol, la libertad de, de andar en bailes, la libertad de andar en muchísimas cosas que al Señor no le agradan. Y esa es la libertad que el ser humano busca cuando realmente no tenemos conocimiento de Dios. Pero el evangelio precioso que el Señor nos hizo conocer, nos hizo libres de este mundo pecaminoso del esclavo, de ser esclavos de este pecado, del pecado que realmente nos asedia, del pecado que realmente nos lleva a la muerte. El Señor nos hizo libres. Y yo creo que todos los que hemos experimentado la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo, eh, hemos experimentado el gozo verdadero, porque no hay gozo más hermoso que el gozo de conocer a nuestro Señor Jesús. Yo, como vuelvo a repetir, tengo 23, casi 24 años de conocer a mi Jesús y no me arrepiento conocerle. ¿Por qué? Porque en este evangelio hay subidas y bajadas, pero no me arrepiento de adorarle porque siento aquel amor genuino cuando llego a la casa del Señor y me lleno. Siento el amor de Dios en mí. Entonces, eso es muy bonito, mi hermano. No cuando realmente esperamos.
en el mundo esperamos un gozo que hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. Eso es lo que Amén. realmente da el mundo. Pero el evangelio que el Señor da por medio de sus apóstoles, que el Señor mandó a todo el mundo, ese evangelio nos da libertad. ¿Por qué? Porque no fue hecho por hombres. Yo quiero que nos vayamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1, 11. Gálatas 1, 11, 11 y 12. ¿Lo tenemos? Gálatas 1, 11 y 12. Amén. La palabra nos dice así, mis hermanos. Dice, mas nos hago saber, hermanos, que el evangelio, aquí está hablando Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren qué bonito es cuando realmente el Señor pues le revela su verdad. Jesucristo la verdad, cuando nos hace libres, cuando realmente nos libera, porque hay muchas liberaciones, como vuelvo a repetir, muchas personas piensan que la liberación es hacer las cosas el ser libre de muchas cosas aquí en la tierra, piensan que esa es la liberación que el Señor da. No, la liberación que el Señor da es la liberación del pecado, es la liberación de hacer lo que a Él no le gusta, de hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, esa es la libertad que el Señor viene a dar a todos sus hijos y, prácticamente practicamos todo esto y lo gozamos, recibimos este gozo cuando realmente seguimos los mandamientos, los estatutos y decretos que están escritos en la palabra para que lo pongamos por obra. Y eso es lo que el Señor pues mandó a sus discípulos. No era cualquier evangelio que el Señor llevaba a sus discípulos. Yo no veo que los discípulos venían y anunciaban otro evangelio. Ellos anunciaban el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo que nos da la libertad eh, y, el, y, el, y la salvación. Yo quiero, y el cumplimiento que se da en la salvación, porque como vuelvo a repetir, la libertad, muchos toman la libertad, como puedo poner de ejemplo al hijo pródigo. El hijo pródigo, pues no sé cómo se sentía en su casa con su familia, pero ¿qué le dijo a su padre? Dame mi herencia. Y se fue a, a derrochar todo lo que su padre le dio. Y cuando se vio sin nada, cuando se vio que nadie lo quería, volvió a su padre. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un padre que lo amaba. Pero él pensó que era la libertad que él ocupaba y estamos erróneamente, humanamente estamos erróneos en ese aspecto, porque no es la libertad que nosotros necesitamos. La libertad que nosotros necesitamos es la libertad de Jesucristo, la libertad que nos libre de la muerte, que nos libre de las enfermedades, que nos libre realmente de muchas cosas que nos asedian en este mundo. Y se cumple esa libertad y la salvación se cumple en Hechos 2:38. Yo quiero que nos vayamos a Hechos 2:38, mi hermano, porque quiero compartir con ustedes en Hechos 2:38. Amén. Gloria a mi Jesús. Gloria a Dios. 2:38 nos dice así la palabra. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es nuestro Señor en nosotros. Esa es la libertad que ocupamos nosotros, pero para realmente nosotros poder recibir
todo este evangelio, mi hermano, toda esta libertad, todos los gozos, todo lo que el Señor ofrece, siempre y cuando caminando bajo los estatutos y decretos que están escritos en la palabra, tenemos que ser bautizados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Amén. solamente en ese nombre hay libertad, solamente en ese nombre hay remisión de pecados, hermano. Porque si nosotros no tenemos remisión de pecados, es difícil entrar al reino de Dios. Porque si no somos bautizados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pueden haber milagros en nuestras vidas, pueden haber muchas cosas, pero realmente no vamos a obtener la salvación. La Amén. salvación se obtiene nada más por el bautizo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a recibir el Espíritu Santo que es nuestro Señor en nosotros y Él nos va a dirigir y nos va a dar el gozo que realmente ocupamos cada uno de nosotros. Porque es difícil, mis hermanos, vivir en esta tierra, porque a veces experimentamos milagros en el Señor, porque muchas personas pueden experimentar milagros, sanaciones, pueden experimentar muchas cosas, pero solamente son milagros. ¿Por qué razón les digo esto, mis hermanos? Porque el Señor pues sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos de los leprosos vinieron y le vinieron a dar las gracias al Señor? Solamente uno. Y los otros, y el Señor preguntó, ¿y los otros 9? ¿A dónde están? Recibieron el milagro, pero la salvación no la recibieron. Así es que mis hermanos, yo les insto de que meditemos. Queremos nosotros ser salvos, tenemos que bautizarlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a recibir todas las bendiciones que hemos leído, mis hermanos. Todas esas bendiciones que realmente pues vienen tras de nosotros, ser libres de todo el Amén. pecado, mis hermanos. Mm. Así es que el Señor es grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Y el Señor, pues, tiene grandes cosas para su pueblo. Yo sé que el Señor ha llegado a nuestras casas, ha llegado a los hogares, nos ha puesto personas donde nosotros podemos hablar de este evangelio maravilloso. Y tenemos que hablar de este evangelio que salva, este evangelio que liberta, este evangelio que da, mis hermanos, libertad para adorarle, para glorificarle como Él es. Así es Amén. que, mis hermanos, Dios es grande y misericordioso con nosotros. Yo no sé si nos acordamos en qué momento Dios llegó a nuestras vidas. Yo me acuerdo, mis hermanos, en el momento que el Señor llegó a mi vida. Mi vida, como les vuelvo a repetir, estábamos destrozados. Estábamos en este mundo supuestamente gozosos, pero el gozo que teníamos era momentáneo. Porque había momentos, hermanos, de que pues eh, hacía sufrir yo a mi esposa pensando que yo estaba haciendo lo correcto. Pero Dios trató con mi vida. Dios llegó a mi vida y me dijo, hijo, te quiero transformar. Porque cuando yo venía en ese desierto, hermanos, yo le decía a Dios, yo no quiero entrar a una iglesia y salir. Yo no quiero estar jugando contigo. Yo no quiero experimentar algo que sea momentáneo. Yo quiero experimentar quiero conocer al verdadero Dios. Eso le hablaba yo al Señor. Yo le decía, Señor, hazme conocerte. Y si tú eres real, yo le decía, tú eres real, me vas a llevar donde me enseñen el verdadero evangelio. Hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo me recorrí todos los ángeles buscando iglesia para poder congregarme. Y no había un sentir, no había aquel gozo, no había aquella fuerza, aquel magneto que el Señor le pone a uno de seguirlo
cuando yo llegaba, porque llegué a muchas iglesias, hermano, pero no sentía aquel llamamiento, no sentía aquel gozo de decir entrar y alabarme. Y hubo un momento cuando yo llegué, mis hermanos, no había venido mi esposa, iba para la marqueta con mi sobrino, iba hasta enchorado, iba yo, mis hermanos, iba con mi sobrino. Cuando paseaba por la calle que le dicen la Jenswood y sobre la Grandview, pa- eh, patentemente lo tengo y todavía lo tengo presente cuando estaba la alabanza aquella donde decía, Dios está aquí. Era cuando estaba el hermano Eduardo Junior, que acababa de llegar a la iglesia. Pero lo Ujú. que les quiero decir, a donde quiero llegar, es que cuando yo pasé por esa puerta, hermana, sentí un escalofrío desde la punta de los pies hasta mi cabeza, mis hermanos. Sentí ese llamamiento como que alguien me jalaba y solo habían tres personas, mis hermanos. Tres personas alabando al Señor en esa iglesia cuando sentí ese llamamiento, porque yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero el verdadero evangelio, yo no quiero entrar a una iglesia y volver y salir lo mismo. Yo quiero pues realmente que me muestres realmente quién eres tú. Y quiero ser libre, quiero ser realmente gozar de lo que realmente tú tienes para mí. Porque es hermoso cuando realmente tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y gozamos del amor que Él tiene para nosotros, gozamos, sentimos aquel amor, porque yo a veces he llegado a la iglesia, mis hermanos, he llegado a veces atribulado, a veces he llegado enfermo, a veces he llegado cansado, y cuando a veces he salido, mis hermanos, y no me acuerdo cómo llegué, salí de la iglesia y salgo gozoso. Salgo, a veces he llegado con dolor de cabeza, a veces he llegado con calentura, a veces he llegado y salgo gozoso, salgo sano, salgo todo. Esos son los experimentos, es el gozo que yo he recibido de Dios desde cuando yo llegué a los caminos de Dios. Así que mis Amén. hermanos, yo les insto de que pues adoremos a nuestro Señor Jesucristo y el mejor regalo que podemos recibir de Él es bautizándolos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recibirlo a Él en nuestras vidas. Él nos va a guiar, Él va a ser nuestro capitán en nuestras vidas. Él nos va a guiar en momentos difíciles, en momentos de angustia. Él va a estar ahí y nos va a decir, no Amén. sos tú el que estás caminando, soy yo el que estoy por ti. Amén. 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 Entonces el Señor Jesucristo quiere compartir eso con nosotros, porque Él está con los brazos abiertos diciéndonos, hijos, hijos, ven a mí, ven a mí. Y Amén. acuérdense que tenemos un abogado, acuérdense que tenemos alguien que derramó su última gota de sangre en esa cruz por nosotros. Y Así por es. eso es que estamos aquí en esta tierra, gozosos, mi hermano. ¿Cuántas personas hay en la calle, mis hermanos, de que andan decepcionados, que no viven en su hogar, viven una vida, mi hermano, que a veces yo he oído varones que dicen no quisieran llegar a su casa. ¿Por qué razón no quisieran llegar a su casa? ¿Ustedes creen que habría gozo en esa casa? Es porque les falta realmente Jesucristo en sus vidas. Él realmente es el que da el gozo, Él es el que da la salvación, es el que da la paz. Pues no la paz como el mundo la da, mi hermano. Nosotros buscamos la paz en el mundo, pensamos, la buscamos de diferente manera, pero no llena el vacío que nuestro Señor Jesucristo llena en nuestro corazón. Solamente Amén. nuestro Señor Jesucristo. Así que mi Amén. hermano, Señor Jesucristo tiene grandes cosas en sus vidas. Yo sé que todos tenemos familiares que queremos, amamos mucho, y si los amamos, vamos a seguir los estatutos y decretos que están escritos en la palabra y vamos a demostrarle quién es Jesucristo. Vamos a decirle con hechos quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mostrarle el gozo, cómo éramos antes, porque ellos se van a fijar cómo éramos antes y cómo soy hoy, cómo somos hoy. El Señor Jesucristo va a ver y va a poner esa gracia en cada uno de nosotros y va a compartir ese amor que el Señor Jesucristo ha puesto en usted
en sus familiares, en aquellos seres que usted quiere. ¿Cuánto queremos a nuestros hijos? A veces Amén. nosotros aquí gozándonos y nuestros hijos perdidos en el mundo, mis hermanos, sin el gozo que nuestro Señor Jesucristo da. Nuestro Señor Jesucristo tiene un gran galardón para cada uno de nosotros, pero tenemos que compartirlo porque solamente Él da esa libertad. Ujú. Es que mis hermanos, gócense cuando realmente pues Jesucristo llegue a sus vidas. Yo sé que en todos ustedes está Señor y por eso es que hacemos estas células. Estas células es para que el Señor Jesucristo se mueva en nosotros, para que el Señor Jesucristo haga la obra especial en cada uno de aquellos que realmente necesitan de Dios, porque todos necesitamos de Dios. Hay personas que dicen que no necesitan de Dios, son los que más necesitan de Dios. Así Ujú. que mis hermanos, Dios les va a ayudar, Dios les va a poner las palabras, Dios les va a dar la forma, cómo llegar a sus familiares y vamos a ser más que victoriosos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis Amén. hermanos, los dejo con este corto mensaje y este corto pensamiento que el Señor puso en mi vida, mis hermanos. Yo sé que el Señor ha guiado a sus hijos y nos ha traído de diferente manera. Uno nos ha azotado, a otros nos ha traído con cuerdas de amor, a otros nos ha traído por medio de una enfermedad, a otros nos ha traído ya tal vez en el borde de la muerte, a otros, mis hermanos, nos ha resucitado. Pero es el propósito de Dios. Dios quiere glorificarse en la divinidad del ser humano. ¿Y cómo se va a glorificar? Es teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hay que mis Amén. hermanos, Dios me los bendiga y que el Señor pues les haga, mis hermanos, entender esta palabra tan maravillosa a cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga. Este era mi corto mensaje y espero que haya sido de bendición a cada uno de